Bien, amigos, nos acompaña hoy en esta consulta una colaboradora de consulta participativa, una verdadera profesional de la medicina dedicada a orientar y a auxiliar a las personas que requerimos de sus servicios de salud. Nos referimos a la doctora Ligienska Ceballos, cirujana laparoscopista y especialista en pie diabético. Bienvenida a su casa, doctora. Muchas gracias, Superman. Yo me siento con usted como si ya somos parte de la familia, con usted y doña Julia, siempre agradecida de esta oportunidad. Así es, gracias, doctora. Nosotros entendemos que la oportunidad es de nosotros, de todos los amigos televidentes que nos siguen, porque realmente las orientaciones que ustedes nos brindan tradicionalmente, cuando podemos compartir una consulta, son únicas y la gente le agradece. Pero vamos a arrancar de una vez, doctora. Hay mucha preocupación con la gran incidencia que hay de los problemas de los diabéticos, específicamente con el asunto de la delicadeza de los diabéticos por las neuropatías y el pie diabético. Y sabemos, doctora, que ustedes, los profesionales de la salud y del cuidado del pie diabético y del diabético en sentido general, viven al día y trabajando para lograr mejores y mayores eh, adelantos para el pie diabético. Dígame, doctora, ¿cuáles son ahora mismo los mayores adelantos para tratar el pie diabético? Ahora mismo la era moderna o el tiempo que estamos utilizando lo que es inteligencia artificial. La inteligencia artificial, como tiene tantos beneficios, pero hay que saber cómo usarla, nos va a servir a ayudar a prevenir fundamentalmente lo que es el pie diabético. Porque un paciente que use la inteligencia artificial a favor de cuidarse ya es el principal aliado para prevenir ese pie diabético. Entonces, ¿cómo usaríamos esa inteligencia artificial? Ese paciente puede lo que son un screening o una evaluación presentando sus condiciones y cómo se tiene. Y ya la inteligencia artificial le avisa cuándo serían sus cuidados, en qué tiene que estar fijándose, cuáles son los puntos críticos que tiene que trabajar para que no desarrolle un pie diabético. Simplemente se llaman PRO. Él manda una foto de sus pies, que puede ser así de verídico, así como nosotros estamos diciendo, y eso, o sea, una doctora lo está recomendando, sí, porque la tecnología hay que utilizarla. Manda una foto de sus pies y dice una breve historia. Yo soy diabético de tantos años, tengo los pies de tal forma, qué cuidados debo de hacer, qué debo realizar, y la inteligencia artificial le va a decir los mismos cuidados que le estamos diciendo, pero que las personas a veces se resisten un poco a creer lo que son uso de casado adecuado, evaluación de los puntos de presión que más tiene, si tiene onicomicosis o no, desde su cuidado, desde la dieta, de cómo ir comiendo, y le va creando prácticamente un itinerario de seguimiento a ese paciente. Ve a tu doctor, porque el doctor no es sustituible por ninguna tecnología, ni inteligencia artificial, ningún programa robótico tampoco. No se sustituye, por más que una herramienta de trabajo nos ayude y nos dé información, pero siempre te va a guiar a manos expertas o donde un doctor. Que no es bueno que ningún paciente con ninguna patología, una IA o cualquier Google o cualquier documento a nivel te diga, tome tal medicamento, porque no sabe qué patología de base ni cómo va a actuar con otra patología, cómo influye o cómo interacciona. Entonces, eso no es aconsejable. Ni ninguna inteligencia artificial va a sustituir las manos prácticas de cómo vamos a hacerte un delaminado, qué homo se va a hacer, qué plantilla usar, cuál va a su caso.
sí lo puede dirigir, es decir, una ruta crítica. Eso es uno de los grandes avances que tenemos para el pie diabético. Al igual, medir las presiones del plantar, porque todo se aboca a evitar que ese paciente pierda una extremidad o desarrolle una úlcera. Doctora, Tenemos, usted tiene toda la razón. Ninguna herramienta, porque en este caso, y lo hemos investigado, la inteligencia artificial viene a ser una herramienta para que el médico utilice esa herramienta. El médico en el asunto de la diabetes, el asunto del pie diabético, el asunto de otras patologías que padecemos los seres humanos, es realmente insustituible. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a referirnos, doctora, nos acordamos de cuando se comenzó a usar la terapia con células madre y factores de crecimiento y se comenzó a aplicar en el pie, en el asunto de las llagas y eso de la diabetes y de los pies diabéticos. Es cierto eso. claro que sí, ahora mismo tenemos una terapia que se usa internacionalmente, que es el factor de crecimiento intralesional que se usa en úlceras ya por pie diabético, que eso acelera la cicatrización, el tiempo de cicatrización, mejora la vascularidad de esos pies y actualmente en el país está en uso. Y quien, por ejemplo, maneja la gran cantidad de estos pacientes soy yo misma. Ya eso es una terapia alternativa para el cierre de esas úlceras difíciles y se hace a través del Departamento de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública en hospitales públicos. Y sí, hay terapias alternativas, hay apósitos y una serie de cosas que nos ayudan a cerrar y cicatrizar en el menor tiempo posible esa úlcera por pie diabético. Porque tenemos que saber que el 85% de las amputaciones están presididas por una úlcera. Es decir, 85% de estos pacientes que están amputados, primero sale una úlcera y esa úlcera se reinfecta o se complica, suele terminar en lo que es una amputación de pie diabético. Doctora, esto es igual que la matriz extracelular, lo que hablábamos, la bioingeniería, la inteligencia artificial, el diagnóstico temprano, doctora, con el uso de inteligencia artificial. Explíqueme. Diagnóstico temprano, que ahí es que estoy abocando, ahí es que estoy poniendo esfuerzo extra para que la población entienda que sí podemos prevenir las amputaciones, sí podemos prevenir que te salga una úlcera, sí podemos prevenir. Y tenemos múltiples recursos desde tu casa, porque muchas veces soy yo la primera que digo que el problema es cuando el paciente diagnosticado diabético que no se le educa, que no se le dice qué hacer, pero ya tenemos herramientas como la inteligencia artificial e internet, un celular a mano que nos dice qué debe hacer y qué no hacer el paciente diabético. Sí tenemos que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado con las informaciones erróneas, como aquellas que salen en Facebook, que la diabetes se cura con el ajo, que haciendo tal remedio viene y se cura, que el pie diabético si tú le pones tal sábila cicatriza en menor tiempo, porque hay muchas sustancias irritantes y informaciones falsas que entonces van a provocar que sí padezca una úlcera y sí puede complicar su situación. Pero si vamos a medios fidedignos, con informaciones que son acreditables, como la inteligencia artificial, el Google, si tengo este pie, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es el correcto manejo? Porque uno va alimentando lo que médicamente, que está comprobado. Estoy preocupado, ¿qué debo hacer para prevenir? Y la misma inteligencia artificial te va a decir, tienes que ir a tu médico, tienes que ir a tu podólogo, tienes que ver si necesitas unas plantillas, si necesitas un calzado, cómo estás cuidando. Dime, la inteligencia artificial puede intercambiar contigo y decir, dime qué comiste el día de hoy para decirte si lo estás haciendo correctamente. Y le va modificando hasta los hábitos. Entonces, si eso lo
aunamos a más tecnología que se están creando para cerrar las úlceras del pie diabético, creo que en un futuro vamos a tener una menor tasa de amputaciones en el pie diabético, sabiendo instruir y sabiendo guiar a esa persona que sí se preocupa por su enfermedad. Y eso, doctora, que me asalta preguntarle, porque yo no veo en estas pseudo recomendaciones de las redes sociales, de todos estos inventos, a nadie mencionar la oxigenación hiperbárica, que es un coadyuvante para el asunto de la sanación o atenuación de las úlceras prediabéticos, ¿cierto? Ahí tenemos la terapia, la ozonoterapia, muy difundida a nivel mundial, no solamente en úlceras del pie diabético, sino la captación del oxígeno tisular, es decir, qué tanto oxígeno tú puedes recibir a mayor presión a través de la piel. Ahí tenemos la cámara hiperbárica, tenemos terapias de ozonoterapia, que el ozono no es más que un átomo de oxígeno, pero 3 veces, 3 átomos de oxígeno, eso es ozono. Y la cámara hiperbárica lo que es una mayor concentración de oxígeno en ese aporte. Entonces, a tener el paciente diabético, la microangiopatía, problemas vasculares con la circulación, que las arterias más pequeñas se van cerrando, se van tapando, se busca alternativa de llevarle oxígeno a través del aire circundante. Ya son aparatos especializados para esto, que aumentan lo que son la cicatrización de estas úlceras. Una de estas que usa es, como dice, la cámara hiperbárica, el ozono, buscando que esas células se regeneren y comiencen a cerrar y que el oxígeno que no recibimos a través de la circulación sanguínea sea recibido a manera de hipercaptación de oxígeno en un ambiente con mayor concentración. Esas son terapias alternativas que siempre son buenas su uso cuando un profesional le dice usted la lleva, porque por ejemplo, un paciente que no tenga ninguna condición y se quiere poner oxígeno preventivo, en realidad no está mejorando nada, porque eso no le va a sanar una neuropatía que tiene, sino es en cosas específicas, una úlcera que tenga abierta, un una, pero así de manera preventiva, digo, yo me voy a dar más oxígeno, no, porque hay otra forma de usted tener más oxígeno saludablemente sin tener que acudir a una terapia alternativa. ¿Cuáles son esas formas de usted tener más oxígeno? Buena alimentación, comer frutas, hacer ejercicio, no estar en espacios cerrados ni con fumadores. Eso es mucho más eficaz que acudir a una terapia de que, ay, me voy a hacer ozonoterapia porque yo me siento mejor y hay mejor oxigenación de manera preventiva. Yo no lo recomiendo, al menos que un profesional de salud lo evalúe, diga, bueno, usted tiene niveles de anemia por debajo, tiene tiene una neuropatía, tiene una onicomicosis. Yo considero que usted se beneficia de recibir mayor concentración de oxígeno en sangre. Doctora, y la ventaja de eso de la inteligencia artificial, la biomecánica del pie diabético, un ejemplo, doctora, hoy se cuenta con los sensores de presión inteligentes colocados en los zapatos. Sí, hay un O sea, calzado. esos sensores tienen una o varias funciones, doctora. Esos sensores te dicen que estás pisando más de un lado que del otro. Esos sensores en el calzado te dicen en este punto te puede hacer una úlcera. Hay que hacer una descarga. O tu presión a nivel plantar, que para que la audiencia pueda entender que no ayuda a esto, es a nivel plantar tenemos presiones, donde esa presión ya sea porque usted tiene una mala pisada o una malformación ósea o un callo, aumenta en ese pie, ahí es donde tú tienes mayor probabilidad de tener una úlcera. Entonces, primero sale el callo, detrás viene la úlcera, luego de la úlcera viene la amputación. Esa es la secuencia. Entonces, se han ideado esos zapatos con sensores a nivel plantar para decirte, esta es
donde el punto del pie, donde tú tienes mayor probabilidad de tener una úlcera. ¿Qué se hace con esos puntos de presión que uno tiene? Una descarga, es decir, que la zona del pie donde menos reciba presión sea esa, para disminuir el riesgo. ¿Cómo se hace esa descarga? Ya sea a nivel de las plantillas o a nivel de ortésicos o con calzado adecuado. Doctora, y las famosas impresiones en 3D personalizadas, que eso también es un gran coayudante, tenemos entendido, con el asunto para determinar también eso de la presión de la pisada, pero también creo que coayuda para el diseño de la plantilla adecuada, para prevenir y hacer un calzado, recomendar un calzado adecuado, ¿cierto? Totalmente cierto. Aquí la podología está incipiente, la podología en el país, porque a veces creemos que tenemos que ser diabéticos para hacer eso que usted está diciendo. Es toda persona con una mala pisada debe pasar por ese proceso. ¿Cuál es el proceso? Hay una plataforma de presión plantar que se llama baropodometría. Todo lo tenemos en Funpies, por si acaso. Entonces, la persona pisa, ahí sabemos cómo están los puntos de presión y según esa medida y esos puntos de presión y a qué milímetro, ese escáner o esa impresión se manda a una nube donde lo manda a una impresora 3D y te va a personalizar tus plantillas con los puntos de descarga adecuados según tu punto de presión. Doctora, la inteligencia artificial, la biomecánica en el tratamiento del pie diabético es una panacea y es esta la inteligencia artificial, lógico, el asunto de la biomecánica. Estas herramientas tiene que usarla el médico, tiene que determinar el médico su uso. Y a nivel vascular, doctora, porque estamos hablando a nivel de evitar callos, evitar la formación de una úlcera, evitar roces, con el asunto de la pisada. A nivel vascular, doctora, estas medidas, estas herramientas tienen que ir apoyadas por una acción, por un tratamiento a nivel vascular, por aquello de la neuropatía diabética y la afección del pie diabético. Pero no, hay muchas en nuestro país, que es un país en vía de desarrollo, que gracias a Dios yo creo que tenemos mucha tecnología que tienen países primer mundista, que la tenemos que utilizar y que ya antes uno lo veía como imposible, están a disposición aquí para hacer una buena labor médica y darle mejor beneficios. Una de esas herramientas que contamos es la angioplastía endovascular, donde ya un paciente que tenga obstrucción de manera distal de los vasos por su enfermedad aterosclerótica, es decir, que las paredes de las arterias estén llenas de residuos o estén tapados, haya una estenosis, no tenga suficiente circulación, ya contamos con angioplastía endovascular, que por una mínima incisión entra en un catéter, así mismo como se hace el cateterismo a nivel cardíaco, se hacen los miembros inferiores, aumentando la probabilidad de que el paciente permanezca sin presentar alguna complicación por su diabetes a nivel de los miembros inferiores. ¿Cómo se hace esto? Con evaluaciones tempranas, chequeo médico seguro. Es más, ya el paciente debe estar, se está recibiendo el paciente ahora mismo desde los 19 años, haciéndole screening o evaluaciones. Las nuevas guías de la American Heart Association lo que manda es que a todo paciente de 19 años, o sea, son 19, 11 años, 19 años, no padece de nada, se le haga un perfil lipídico. No ni diabetes, estamos mucho antes, hay que captarlo antes. Ese perfil lipídico uno le manda a hacer ApoB,
o lipoproteína A, que son marcadores de riesgo a tener enfermedad cardiovascular y ateromatosis, es decir, acumular grasas en las arterias. Y si este sigue elevado, hay que ponerlo en tratamiento antes de que aparezca la enfermedad. Entonces, el diabético tiene 10 veces mayor posibilidad de tener ateromatosis o este tipo de enfermedades. Entonces se le da un seguimiento constante y se le pone ya rosuvastatina, estatinas desde el inicio. Pero si ya presenta la enfermedad, ahí tenemos ya la angioplastía endovenosa, lo cateterismo y terminamos con bypass, stent, que se hace donde se corta esa circulación donde hay una estenosis, se reseca esa parte, se pone un nuevo pedazo, ya sea de vaso o una prótesis, y se logra restablecer el flujo de ese paciente sin tener la necesidad de recurrir a una amputación de esa extremidad. Igualmente la neuropatía, ahí se están accediendo a terapias con ácido tióptico, que es un oxigenador, más la vitamina C, que hace regeneración de ese tejido nervioso. Y son terapias alternativas que se están conociendo ahora para mejorar la calidad de vida de los pacientes, que es donde estamos abocados a llegar. Igual, el paciente presenta insuficiencia venosa, que es un tipo de alteración de la circulación, donde presenta edema, donde esa vena está muy ancha, y tenemos terapia safenectomía tipo láser, o que se hacen endovenosos, donde se ocluye la vena superficial, la mayor atribuyente para mejorar los síntomas de esos pacientes. Todo esto estamos dirigidos, estamos todavía creciendo y mejorando las terapias que tiene ese paciente y ampliando nuestro catálogo de qué ofertarle a un paciente cuando llega con sus complicaciones de la diabetes, sin que tener que recurrir o esperar que padezca un pie diabético o esté en el extremo de perder una extremidad. Doctora, ya hoy podemos decir que el diabético no es obligatoria e indefectiblemente un candidato a una amputación. Doctora, la neuropatía diabética, el asunto de la afectación del pie diabético, es una condena. ¿En cuál de los dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 o la diabetes tipo 2, o puede afectar ambos tipos de diabéticos de manera igual? Qué buena pregunta y qué buena alerta que usted acaba de hacer. Primero, las complicaciones de la diabetes se dan en los dos tipos de diabetes, en todos los tipos de diabetes, porque ya dan su clasificado según patología y criterio, embarazo, ¿no? Pero se dan en todos estos tipos de diabetes. Para que aparezca cualquier complicación de la diabetes, hay un determinante fundamental que debe haber: hiperglicemia sostenida por más de 2 años o por un largo tiempo, sin que el paciente haya hecho nada para bajar esa hiperglicemia o controlar sus niveles de glicemia. Si se da esta condición, entonces aparecen las complicaciones, que son como la neuropatía, la arteriopatía, la microangiopatía, el cambio en la biomecánica, cómo cambia la forma del pie, cómo tú puedes ver los puntos de presión y todo esto, que te pueden desarrollar un pie diabético. Entonces, si tenemos todas las condiciones para frenar la enfermedad ahí y no tenga ni que aparecer ni la úlcera. Y si prevenimos la úlcera por pie diabético, prevenimos amputaciones. Todavía el paciente presenta una úlcera de pie diabético, un absceso que esté muy complicado, existen las herramientas necesarias para evitar las amputaciones, que es el trabajo que venimos haciendo día tras día. Evitar amputaciones ya en pacientes complicados y con úlceras de gran impacto, con una carga bacteriana importante, y aún en esos pacientes es posible preservar la extremidad. Doctora, pero esto, mire qué importante eso que usted señala, de 2 años con una hiperglicemia, sin el paciente tratarse sin darse cuenta. Pero,
Muy común es por aquello de que las personas pueden estar padeciendo la sintomatología diabética y muchos no quieren conocer que es diabético o diabético tipo 1 o prediabético. ¿Qué porcentaje de pacientes atienden ustedes, los especialistas en su experiencia, de este tipo de pacientes que por desconocimiento llega muy afectado al consultorio? Se estima que en República Dominicana, voy a hablar datos aquí, de aquí, según la IDF, la Organización Internacional de Diabetes, se estima que hay de un 5 a un 10% de personas viviendo con diabetes que no lo conocen aquí en la República Dominicana. Y lo que llama más la atención que cada vez son más jóvenes los que están dentro de este grupo. Dentro de este rango son personas de 30, 35, 40 que llegan ya con una complicación de la diabetes sin saber que era diabético, que es muy alarmante este dato. Doctora, dígale a los amigos de consulta participativa, se puede prevenir la neuropatía diabética, el daño del diabético a nivel de sus pies, el daño a nivel vascular, usos, costumbres, alimentación en este de alcohol. Explíquenos, doctora. Todo se puede prevenir. Y es por eso mi gran esfuerzo que hago, tratar de que la persona entienda, todo se puede prevenir. Incluso ya usted diagnosticado con diabetes, ya tiene un largo tiempo siendo diabético. Usted puede prevenir que ese pie diabético, que esa diabetes evolucione. ¿Cómo? Dieta adecuada. Es lo primero. Lo que nos alimentamos es lo que somos. Tenemos que saber, el dominicano le encanta tomar jugos, pero el diabético no puede tomar jugo de ninguno. Ellos me dicen, pero el amargo, doctora, es que de ninguno, porque cuando uno hace un jugo no sabemos la cantidad de fruta que se está usando para hacer ese jugo. Y esa fruta ya tiene su propia azúcar, que es la fructosa. Entonces la estamos ingiriendo en cantidades que no sabemos qué tanto me eleva el azúcar. Otra cosa que puede hacer el paciente diabético es buscar tablas con índice glucémico de los alimentos. Sabemos que ya la diabetes usted puede consumir de todo prácticamente, pero sabiendo qué cantidad, qué proporción y qué tanto aumenta el índice glicémico un alimento. Hay alimentos, hay una tabla que usted lo va a ver en color verde, que usted puede comer libremente de esos tipos de alimentos porque elevan mínimamente el índice glicémico. Están los amarillos, que lo va a comer en una o dos veces al día, y los rojos, que es a veces un mal día que usted lo puede consumir. Entonces, tenemos eso, es una herramienta muy fácil, muy didáctica que se puede tener acá. Otra cosa que pueden hacer para prevenir esas complicaciones de la diabetes está hacer ejercicio, caminar e hidratarse bien. Doctora, Los medicamentos, la insulina, cuando un diabetólogo, un médico le dice usted tiene que tomar insulina, es porque ya su páncreas está produciendo menos insulina de la que debería o las células no la están captando como debería, entonces usted no puede dejar esos medicamentos porque ese medicamento que le dan es para mejorar lo que su cuerpo debería hacer normalmente. Entonces, hay personas que dicen, yo no me pongo insulina, yo no me voy a medicar. Y todas esas tres cosas que le acabo de decir, si usted la hace al pie de la letra, usted puede prevenir todas las complicaciones. Además de su chequeo rutinario, que no se pueden perder. Ya yo estoy haciendo eso y lo doy por sentado. No, cada 3 meses mínimo, usted debe ir a su médico. oye esta pregunta que tenemos, doctora, teníamos esta preguntita guardada. Esta es una dama que tiene el pie en ambos pies, en toda la orilla, la parte superior del pie, no en la planta. Se le está poniendo el pie, dice ella, como un morado, o sea, como si tuviera un hematoma en los pies y que eso le produce un cosquilleo y ella tiende una picazón y tiende a rascarse.
pero que ella nunca ha sido diagnosticada por diabetes. Esta persona tiene una insuficiencia, no sé si se le hincha el pie o no, si tiene edema, pero tiene una insuficiencia venosa. Venosa porque puede, esa coloración morada son cambios propios que se dan en la piel por el acúmulo o que no circula bien correctamente a la velocidad que debe circular la sangre. Entonces comienzan a hacer cambios de coloración a nivel venoso. Además, esa piel, esa picazón, ese ardor, necesita ir a hacerse su chequeo preventivo, hacerse los estudios necesarios para comenzar su tratamiento. Ahora, si esa paciente se está usando cosas con elástico que le están ajustando como si fuera un torniquete, hay que tener cuidado que no se le esté haciendo un hematoma en esa área y que le esté provocando esos síntomas. De no ser así, que sea un edema, es la insuficiencia venosa, los cambios de coloración que tiene a nivel de la piel por presentar esta patología que se caracteriza de también ir acompañada de dolor, molestia, picazón y aumento de la temperatura y mayor cansancio al caminar. Doctora, esto conduce a la famosa úlcera isquémica. Puede conducir a esta condición a una úlcera isquémica. Totalmente, totalmente. ¿Por qué? Porque son problemas a nivel circulatorio. Ya la piel va haciendo un cambio del oxígeno que recibe y la misma distensión, el mismo edema o la misma falta de oxígeno, cualquier rasgadura, ese mismo que ya se está rascando, eso sirve como puerta de entrada a crear una úlcera. ¿Qué pasa con las úlceras isquémicas? Que si no tienen un tratamiento a la causa, usted se puede llevar cualquier tratamiento, limpiar como cuantas veces usted quiera, se van poniendo más grandes, va afectando la calidad de vida del paciente porque duelen mucho, se infecta y hace un círculo vicioso de no cicatrización y se complican y duran los pacientes mucho tiempo, muchos años, porque no se está tratando la causa que lo provoca. Las úlceras isquémicas son de sumo cuidado, son muy prevalentes en el país y tenemos que tener sumo cuidado y ojo con esto. Los pacientes les gusta entrar el pie en agua caliente, en agua fría, ponerse la sábila, una serie de remedios que provocan la complicación de la misma. Doctora, pero hemos escuchado y tenemos preguntas archivadas de personas padeciendo este tipo de úlceras. Óigame, doctora. Hoja de naranja con cebo caliente puesta en el pie. Óigame bien, doctora. Vaselina puesta en el pie. A mí por vendía un desodorantico blanco. Tuvimos una vez una pregunta de uno que decía que a ella le había recomendado que tenía que frotarse el pie con ese desodorante blanco, esa cremita, que eso era lo único para refrescar y evitar y cicatrizar esas úlceras. Esas úlceras del pie diabético sí son las que pueden conducir a la amputación, doctora. He tenido amputación por pacientes usar eh, así cremas mentoladas que no se sabe el grado de mentolado que tienen, que hacen no voy a decir marcas específicas, pero se la ponen, eso hace una irritación, una quemadura en la piel y luego se infectan. Entonces viene a poner en peligro la vida de esos pacientes y terminan con una amputación, simplemente por un remedio, porque alguien me dijo que el agua caliente, que la sábila, sabiendo que a veces esos que ellos se ponen, esos remedios caseros, llevan bacterias a esa zona que entonces hasta su vida puede perder porque entran en un círculo donde la bacteria prospera, afecta más de un órgano, hacen un shock séptico y no hay otra cosa que hacer que tratar de salvar su vida a través de una amputación para ver si lo podemos recuperar este tipo de pacientes. Solamente por un mal consejo o no ir al médico a tiempo. Doctora, finalmente,
cuán importante es la higiene del pie de un diabético. Yo iba a decir 100% importante, pero yo creo que un 200%. Porque la higiene en el pie diabético es prevención, es salvar vidas. Simplemente porque un paciente que no se higieniza su pie adecuadamente está acumulando lo que son hongos y bacterias que cuando penetren, que no se queden nada superficial, va a perder una extremidad de ese paciente. Es un paciente que se descuida, que no cuida la humedad de sus medias, desde las medias, que hay que cambiarla diariamente, que no se seca correctamente los pies, que no hace un correcto corte de sus uñas. Son ya todos factores que se van sumando a que ese paciente desarrolle por un mínimo descuido un pie diabético o un absceso que se infecte. El diabético, incluso su piel normalmente es más sensible. Yo le digo, es como la piel de un bebé, muy sensible. Todavía usted, la aguja con que se pone insulina, no la cambia diaria cada vez que se aplica, por ahí puede tomar una infección, una furunculosis, una dermatitis, porque ya la barrera de protección del paciente diabético no son las mismas barreras de un paciente normal, porque va disminuyendo porque afecta al sistema nervioso. Así como la neuropatía, usted deja de sentir, así mismo el sistema nervioso autónomo, que es quien regula a nivel de la piel, y ahí usted puede decir, disminuyó la sudoración, que es un factor protector, hay mayor resequedad, usted ve que por eso la piel de diabético es tan reseca, que necesita cremas humectantes, altamente humectantes, la mayoría con urea o con algún otro aceite agregado, para nosotros tratar de cuidar esa barrera cutánea y el paciente no sufra ni una furunculosis, hasta un vellito enterrado que se infecta y puede hacer un gran absceso. Entonces la higiene es fundamental. Doctora, se nos acabó el tiempo. ¿Dónde pueden los amigos de Consulta Participativa contactar a la doctora Lijenska Ceballos? En FUPIES, Fundación Pies con Salud, tanto en el ensanche Luperón como en la entrada de vivienda en la Charle de León. Ahí tenemos un centro que tiene todos los servicios preventivos y también curativos para aquellas personas que ya tienen uso de pie diabético. Y yo doy fe de eso porque yo he utilizado los servicios de ese centro. Gracias, doctora. Gracias por acompañarnos a esta consulta con la doctora Alijenska Ceballos, cirujano, laparoscopista, especialista en pie diabético, con la que tuvimos siendo orientados sobre toda la que tiene que ver con el pie diabético y con los avances en el tratamiento del mismo. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.